Típico. Conche tu madre, me asusté. Pobre, ¿qué yo estás haciendo? Estás bailando, boyfriend. Smash Space. No, me tiene que subir acá en el efecto como de pantalla. Y luego tenemos diabetes. Hola a todos, estamos en un nuevo video de este pequeño canal y hoy estamos en Ferdinand Funkin, Ben Drowned, Mic of Time. Vamos acá en un menú muy similar a la Nintendo Switch con diabetes. No podemos ver el cursor, tenía intriga porque arriba aparecen unos creadores del mod que son creadores de contenido también. A sangre. ¡Ah! Miren, entró al juego. Este es One into Streamer en YouTuber. Stream mod will to Windows username. Está súper turbio al inicio. Salía algo de que mi nombre de Windows iba a aparecer en pantalla. Súper wea bizarra. Ya, acaba de spamear. Ven. Uy, pero va súper glitchado. Gente, para los que no saben un poco de esto, esto corresponde a un creepypasta de The Legend of Zelda. Que centra la historia en un cartucho maldito, típico. Conchetumare, me asusté, en serio. No me dejan ni explicar el mod, weón. Pues eso, y que... No me acuerdo en qué juego, creo que en el Majora puedes invocar a este personaje y te sigue y cosas así. Pero en el cartucho menciona como que no te paraba de seguir y cosas así. Realmente no me acuerdo muy bien de creepypasta. Pero ahí para que lo busquen ustedes y se culturicen un poco respecto a lo que es este mod en realidad. Porque tiene la calidad de estar al nivel de Sonic.exe, o sea... Denle su fuerte apoyo. Ya. Mucho silencio, bro. No me gusta que estés calladito. Oh, me encanta esa risa del Skull Kid. Ahora... Mucho glitcheo por ahí. Me ha salido el Sand Screamer otra vez. Con un mapeo relativamente ligero. Deberían hacer más mods así fuerte de lo que es Zelda, gente. Sendo juegardo. Oye, pero... ¿Cuánto apostamos que van a haber muchos reclamos de este mod? Porque muchos van a decir, donde se mueve la estática y las notas desaparecen, van a decir, no, es que el mod es injugable y cosas así. ¿Cuánto le apostamos que va a pasar eso? Hay que meterle práctica nomás, gente. Igual está poniendo interesante el mapeo. Así que un buen mod es un buen mod. Migradores nice. Para papá. Me sorprende igual que las canciones sean tan largas. No puedo saber ni siquiera cuánto falta para terminarlo. Ya. Ya, primera animación creo. La animación está en oscuro, perfecto. Ah, no era animación, era solamente una transición. Ahora cambió el emote que tenía arriba, ahora tiene la cara full oscura. Mucha intro, bro, mucha intro. Démosle a los vergazos. No. Ah. Las notas de ocarina son seguramente malas. Confirmo, deben ser horriblemente malas. Lo bueno es que son súper fáciles de diferenciar. Así que no voy a tener problema con eso. Pinche Vendrón, no me harás tocar la ocarina del tiempo. Pep. Mira, y me la tira justo ahí. Pero no voy a quedar tan fácil. Pip, pip, pip.
pienso que una de las cosas que me interesaría bastante tener es un mando de Nintendo 64 para el PC. ¿Por qué? Porque el mando de la 64 es único, gente. Después sale jugando Friday Night Funkin' con mando de Nintendo 64. Igual piola, considerando que es diferente a todos los mandos y tendría que jugar de forma muy extraña para poder hacerlo. Ya, apagón, el monstruo se va a transformar. ¿Cuánto apostamos? No apostamos nada porque morir la cago. Ya, Screamer. Looking Deep Pink. Es su juego. Y va a ganar. Es difícil traducirle si habla tan como la wea. Creo que falló uno por la presión de las notas. Listo, que haciendo superada, gente. Luigi, ¿qué opinas de Link? Está bien cagado, conchetumadre. Ah, qué wea. Estoy en un Overworld nuevamente. Pobre, ¿qué yo estás haciendo? Estoy bailando, boyfriend. Ojalá pudiera hacer en Moonwalk así. Ah, sí, puedo hacer en Moonwalk. Independiente con Moonwalk. Me hacía la en vez tan dramático y yo ahí de espalda así. Ni me entero que está ocurriendo. Ya, ahora viene. Se transformó. Boyfriend procede a sacarse la chucha. I will make you pay. I don't know how this failed to drown to you. Está cargando el CPU SAGE. Lo que me está gastando en el CPU supuestamente. En reducción de esa parte la voy a poner ahí. No la pude reducir porque era mucho. Ahora tengo que nadar nomás. Estoy nadando en los chorreos de sobrecarga de mi PC. Me pregunto por qué rayos Ben tiene que abrirse la cabeza. Amigo, no es necesario que te la abrieras. Mostrarnos tu preciosa cara bastaba. Smash Space. Ah, me empiezo a ahogar. Y por eso tengo que apretar el espacio para no ahogarme. Mira, no me estoy ahogando mientras canto, todo bien. Pa. Primer mod de natación, gente, de Friday Night Funkin'. La wea así re fuera de contexto. Eso, una bestia gigante te quiere atacarme en el agua oscura y sombría. Also, ahí es. Primer mod de natación, gente. Como que necesariamente Boyfriend aprendió a nadar, ya no se cagó nunca más. Es como cuando los papás te lanzaban al agua así, ya aprende a nadar, y te lanzaban y veías si sobrevivías o no. Ley de sobrevivencia más fuerte. Fuera está interesante, pero un poquito sobrecargante al mod, con un efecto de que realmente se están moviendo y se están nadando y que no están estáticos. Una pantalla de fondo que se fuera moviendo de derecha a izquierda.
Crush, crush. La voz del güero. ¿Qué? No, ¿esto qué quiere decir? ¿Por qué todo se puso negro mientras él está cantando? Cambio de avatar seguramente. Ahora, no hay nada. Entonces ya no me puedo ahogar si no hay nada, ¿cierto? Bueno, esto está muy raro, gente, porque literalmente no hay nada en pantalla. ¿Cómo quieren que sea el super animador del video si no me ponen nada que la gente pueda ver? Ay, volví a aparecer. Nada, boyfriend, nada. Que te persigue el coco. Y me van a escribir. ¿Qué? ¿Quién chucha eres tú? No me digas que es uno de los creadores que se acaba de colar en el mod. Algo me dice que sí. Rebugueada la imagen, pero son códigos, gente. Ahora tenemos que irnos a Codes Menú y tenemos que poner los diferentes códigos. El primero es Father. Y nos desbloquea esta canción rara en 8 bits. No sé de quién chucha va a ser el papá ese weón, pero bueno. El juego dijo piola. No, me que subir acá en el efecto como de pantalla. Pantalla antigua. Pantalla tubo. Onda que se rompía algo, explotaba toda la wea así. ¡Pah! Probablemente es un estilo de tele que muchos de los niños que deben estar viendo este video no conocieron, no disfrutaron en su momento. Supongo que muchos de ustedes crecieron en la época donde ya habían teles plasma, LED y cosas así. No experimentaron lo que es tener una tele literalmente gigante de ancho y de todo este. Es raro porque siento como que se va... Como que se va moviendo dentro de la pantalla, es muy raro. Bueno, es que este tema de glitch también es como que te mueve las notas. Está extraño, gente, está extrañísimo. Pero genial. Bueno, alguien si por ahí sabe el contexto de por qué este es Father, que me diga. En voleo igual tiene relación con Zelda, pero algún juego que no he jugado. Igual puede ser, pero no pareciera. Es muy turbo. Turbo, buena, turbio. Ahí solté la tecla, solté la tecla. Y esa fue la primera canción secreta. Ah, y ahora sale Father, que creo que es para poder jugarla cuando quiera. Vamos al código de nuevo. Así como el manos. ¿Qué estás haciendo aquí? Como que no lo dice con más, sale como que ¿qué estás haciendo aquí? Este juego sí lo conozco. El del Zelda Locarina. Cuando te eres chiquito y entras a lo que está debajo del pueblo Kokiri y usas la chucha. El ojo de la verdad. Para entrarte en un mundo siniestro. Están estos weones que tienen las manos por el piso, algo medio tricky. Y este weón prácticamente te agarra y te chupetea entero. Probablemente la pesadilla de muchos niños en su momento. Ay no, estas cosas son malos, son las manitas. ¿Vieron? Ahí está tirando las manitas el weón, po. Me gustó la referencia, la verdad. Ah, creo que entre más apriete, más manos van a aparecer en la pantalla, evitándome ver. Como que igual tengo ganas de apretar las manos porque sí, para ver que aparezcan más. Pero, no creo que aparecen igual porque sí.
No, pero sí me está gustando esta referencia. Joseph solo muere. Oh. ¿Por qué me da risa el sonido culiao? Oh, ya. Pensé que terminaba, gente. Lamentablemente no termina. Pero yo. Creo que el señor sin bracito no tiene el poder suficiente para derrotarme. Ah, pero es dentro del Zelda. Pucha, que jodía. Por favor, no. ¿What? ¿Qué? ¿Otra canción más? ¿Tienes fase 2? ¿Por qué no me contaron de esto? Tan, tan. Bueno, sigue con la misma fase. Digo, no misma fase, sino que no se ha transformado. Miren, bueno, todas las notas detrás de notas buenas. Y apareció ya un bracito ya. Y siento que es como un tricky versión Zelda, pero sin nota insta-kill. Si ustedes son muy pequeños y no pudieron jugar el Ocarina, el Zelda Ocarina, tienen que instantáneamente bajárselo o comprarlo y jugarlo, gente. No pueden vivir el resto de sus vidas sin haber probado ese juegazo. No apreté. De hecho, dato curioso, este juego planteó las bases de lo que son muchos de los videojuegos hoy en día. De hecho, gran parte de los videojuegos se inspiraron en el Ocarina para poder hacer sus videojuegos y fueron un éxito después. Que fue como el nicho, el pionero en términos de mecánica, mundo 3D, etc. Puzzles, sistema de combate por target. Man, I am dead. I seen it, I am dead. Y aparece Ben Drowned, Adeline cantando la canción favorita de todos los niños del país. Y he escuchado como 80 veces esta canción, gente. Fuera de huevo. Aunque pudieron habérsela currado con el fondo, al menos no poner fondo. Y que no cante en un teatro. ¿Qué? ¿Por qué esa voz? ¿Pero what the fuck? ¿Que fuera del contexto? Ya, el grito se estuvo bien, admítelo. El grito le pegó. Ya, se escucha súper raro. Creo que a todos los que no son Lash en esa parte se escucha como peo. No sé por qué. Lo mismo dije en otro video, pero es que es verdad. Cada vez lo compruebo más. Como pulga en moto, como dicen por ahí.
que le llevo FC. No. Pero creo que hasta lo diría por 100%. Porque ya con todas las veces que he jugado esta canción, como que ya me la pseudo sé de memoria. Me grita y después sonrisa. Clodium. Y dice, Clodium was here. Clodium está acá. No sé qué es Clodium, gente. Y no sé por qué es Goku. Bueno, no entendí eso. ¿Por qué escribiría Vendrowner en el modo de Vendrowner? No lo están viendo, pero ya saben lo que pasó. Se me hace real shit, madre. Penos. En resumen, me apareció esto. Apareció esa wea. Mucho cariño. Ah, y me cierra el juego, el desgraciado. Seguramente queda un código. Yoshi Beth Musian Real. Y luego tenemos Diabetes. No sé por qué. La Roca Monk. ¿Por qué aparece típica canción de Hello Boyfriend from Friday Night Funkin'? Jorge. ¿Es Jorge el Curioso? Rap, porque en algún momento todos tienen que hacer algo random en los mods, como pelear contra un mono que es La Roca, que tiene 2000 notas malas. ¿Qué? ¿Qué? Esto no tiene copyright de ningún tipo, ¿cierto? Pero le están haciendo competencia de Bizarrez al funao. ¿Qué? Carl Royale. Ya. Pero perdón si no digo nada, pero es que hay tantas cosas pasando que ya ni siquiera me da para poder argumentar algo. A ese nivel. Ya, serán. Estoy seguro que voy a apretar esas notas malas y ahí voy a quedar. Apreté una. Mi prefrifra. Ah, pero qué cresta. Ya, lo pasé. Cargando en plena hora. ¿Qué es esto? Desbloqueé como un modo free play, pero dentro del coso. Me mandan directamente a la pelea contra el güero. Bueno, gente, vamos a dejarnos morir a ver si hay una animación de muerte interesante. Bueno, pues no. Antes de terminar, quiero enviar un saludo a Carlitosas-Game, a Selchi03 y a Dondelayo-YouTube por seguirme en Instagram. Sígueme en Instagram para ser saludado en un video que próximamente voy a ir subiendo en el canal 1 a 1, porque pronto todos van a ser saludados. Bueno, gente, es el mod de Vendrowner completo, así que ¿qué esperas para suscribirte ahora mismo y a darle like, bro? Bye.